Chimichangas, esta receta es súper rápida, con pocos ingredientes. Saca de apuros cuando uno dice qué como, qué hago, qué. Y además gusta a todo el mundo, es muy rico. Comida mexicana. A ver. Bueno, vamos a emplear una cebolla y la vamos a cortar pequeñita, en cubitos, para hacer el sofrito. La cebolla es importante porque es que pone jugoso, aparte del saborcito tan bueno que le da. Pueden usar también cebolla roja. Les hago la advertencia que esta receta de chimichangas es a mi estilo, a mi manera, pero por supuesto siguiendo todas las directrices para que sea lo más mexicano que pueda ser. Ahora apartamos porque seguimos con el pimiento verde. Vamos a cortarlo también igual. Hacemos exactamente lo mismo que con la cebolla. Todo para el sofrito en cubitos pequeños. Aconsejo quitar esta parte blanca, más que nada por estética, y a veces le da un poquito de amargor. Con medio pimiento verde más que suficiente, porque esta receta que estoy preparando es para dos, o uno que coma bien. Vamos a usar 2 cebollines. Estos son bastante pequeñitos, por eso pongo 2. Vamos a utilizar la parte más blanca. Y esto sí lo podemos cortar así, en rueditas pequeñas. 2 dientecitos de ajo. Y el mismo procedimiento, lo vamos a cortar en cubitos. Van a ver, fíjense, pocos ingredientes, muy rápido de hacer, una receta muy resultona y rica, muy rica. A los niños les encanta. Y ya por último, para picar, cilantro. Yo le pongo el tallo también y se los recomiendo mucho porque el tallo tiene mucho sabor. Está, bueno, concentradísimo, incluso a veces más que en las mismas hojas. Bueno, pues igual lo picamos pequeñito. Ya tenemos por lo menos todas estas cosas preparadas y ahora vamos a sofreír. Para el sofrito ponemos una sartén a calentar, pongan aceite vegetal, de maíz, de ajonjolí o de oliva si quieren y tienen, pero suave, pues como una cucharada más o menos. Y entonces ahora vamos a poner lo primero, el ajito. Una vez que el ajito está burbujeando y se ha puesto un poco doradito, vamos enseguida con la cebolla y el pimiento. Esto a fuego alto o medio alto, porque queremos que no que se nos ablande mucho, sino que quede crocantita pero bien hecha. A ver si me explico. Que quede cocida, sofrita, no como cuando se pocha, que queda más blandita, suelta mucha agua. Aquí tiene que ser a fuego altito. Lo vamos a hacer, que no les había dicho, de carne molida, de vaca, de ternera, de res. La pueden hacer de pollo, la pueden hacer de pavo, lo que quieran. Como una cucharadita de orégano, una cucharadita de pimentón o paprika, pimentón dulce. Estamos haciendo el sofrito a un fuego medio alto o alto, dependiendo de su cocina. Si es a gas, de llama, pues ya saben que la llama calienta mucho más. Después de 5 minutos, ya les dije, a una temperatura alta, vamos a poner la carne. Yo ya les dije que estoy haciendo una receta para 2 personas. Estoy poniendo medio kilo de carne. Y los ingredientes con sus cantidades, como siempre, al final del vídeo. Bueno, la idea es entonces sofreír la carne bien y aplástenla para que quede bien suelta. Van a ver qué rico. Y ahora vamos a freír bien la carne, que quede tostadita, bien hecha, que no vaya, que quede jugoso, pero que no quede mucha agua. Ahora que se nos ha evaporado un poco el agua, vamos a echarle sal. Y siempre recomiendo no echar mucha al principio, para que después vayan tanteando y si tienen que agregar, pues agregan. No hay peor cosa que pasarse de sal, porque ahí sí que se arruinó.
Pues la seguimos haciendo más. Lleva 5 minutos. Le voy a dejar 5 minutos más. Bueno, después de esos 5 minutos, ahora vamos a poner tomate, puré de tomate. Ya a gusto de cada quien, yo le voy a poner casi 3 cucharadas. Pueden también, si quieren, rallar un tomate o 2 y se lo agregan. No mucho, porque no queremos hacer una salsa. Es para darle un toque. Y ahora yo le voy a agregar de la cayena molida un puntito. A mí me gusta con un toque picante, pero tampoco tan fuerte. Y ya les digo, si no les gusta el picante o no pueden, les hace daño, pues ese paso lo obvian. Bien, aquí lo vamos a dejar ahora para que el tomate se mezcle con todo, se sofría, agarre el sabor de todo. Fuego alto, medio alto o alto. 5 minutos. Y ahora le vamos a poner el cilantro que habíamos picado. El cilantro no hace falta porque es para aromatizar, que lo hagamos mucho. Así que ahora apagamos y ponemos en una fuente y a dejarlo enfriar. Importante. Y ahora seguimos con la preparación. Aquí tengo un queso fresco, suave, que se funde bien con la temperatura, con el calor, que es lo ideal. Pueden usar cualquier queso, queso blanco fresco, pueden usar cheddar, el que gusten. Ahora voy a cortar un trocito porque lo vamos a rallar. Tiene que estar bien ralladito para cuando lo pongamos dentro, con la carne dentro de la tortilla, se funda bien. Un consejo, si lo acuestan así es mucho más fácil después recogerlo. No se les desparrama ni se les cae por los lados mucho. Hagan así, rayen de esta manera y va quedando dentro del rallador todo el queso. Y fíjense, al voltear, pues ya está, nos cae todo en la tabla. Queda todo recogido. Lo ponemos aparte en un platito o en una bandeja, donde quieran. Y ahora sí que viene lo bueno. Aquí están las tortillas de harina de trigo. Son muy suaves, muy flexibles. Les muestro cómo armamos la chimichanga. Tortilla. Agarramos de la carne que hemos preparado, la carne picada, 1,5 cucharadas más o menos. Por lo menos a mí me gusta bien rellena. Entonces, ahora ponemos el queso que habíamos rallado, una buena cantidad también, y envolvemos. Con la ayuda de un cuchillo empujamos hacia adentro para que quede medio compactito y podamos enrollar bien. Metemos la pestaña por debajo, enrollamos un poco más y ahora la punta externa la doblamos hacia adentro y terminamos de enrollar. Y así vamos a ir haciendo absolutamente con todas. Pues aquí he preparado 4 nada más. Fíjense toda la carne picada que ha sobrado. Aquí salen 4, 5 o 6 más. O sea, sale una muy buena cantidad. Ponemos una sartén, si tienen una plancha o comal, o budare, como se dice en Venezuela también. Pero bueno, esta es antiadherente. Aquí va de maravilla. Lo que vamos a hacer es una gotita mínima de aceite. La vamos a esparcir bien. Y vamos a colocar nuestras chimichangas en la sartén. A un fuego medio alto. La idea es que se vaya tostando por fuera y el quesito que está dentro se derrita. Ahí la vamos a tener como unos 2 minutos, controlando siempre de vez en cuando, para que veamos que está doradita, pero que no se nos queme. En realidad ha pasado 1,5 minutos. Hacemos ahora lo siguiente, la brochita, una gotita de aceite por encima, no más, y les damos la vuelta, que nos queden así tostaditas y ese queso se vaya derritiendo. Otro minuto más. Bien, controlamos, vemos que está tostada y la sacamos. Y lo mismo, ya como la base tiene, la sartén tiene aceite, no hace falta volver a embadurnar porque es apenas un poco. Además esta es antiadherente. Y lo mismo, 1 minuto a fuego medio bajo. Ven, esta tortilla se me rompió un poco aquí en la esquina porque la trabajé en frío. Le dan un pequeño golpecito así en el teflón cuando está abierta,
que se pone más blanda y más flexible. Y así no se rompe. Pues le damos la vuelta, minuto escasamente, y las tenemos listas. Muy bien, y aquí las tenemos. Así que ahora vamos a agarrar una que está gordita. Y la vamos a cortar. Mírenla. Con su quesito derretido. Me gusta mucho la salsa chipotle. Pueden usar guacamole, crema agria, pico de gallo también. Queda estupendo. Y a probar. Parece mentira algo tan sencillo, rápido, porque es rapidísimo. Esto en 45 minutos o 50, menos de una hora, lo tienen listo. He vuelto a poner mi salsita chipotle, la crema agria, y esto es una delicia. La tortilla suave, pero tostada. La carne está deliciosa con lo poco que le hemos echado. Y el quesito. ¿Qué voy a decir? Me encanta la comida mexicana. Yo creo que a la gran mayoría nos gusta. Pues nada, a disfrutar. Que yo sigo comiendo mis deliciosas chimichangas. ¡Uy!